Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio que la Iglesia nos propone para el próximo domingo, que celebramos una fiesta importante para la Iglesia como es la solemnidad de Pedro y Pablo. Hoy saltamos de celebrar un domingo tradicional, como hacemos habitualmente, para celebrar a estos dos apóstoles, fundamentos de la Iglesia, Pedro y Pablo. El Evangelio de Mateo 16, 13, 19. Mateo 16, 13, 19. Así, de esta manera, la Iglesia nos invita a que pongamos nuestra mirada en esos dos hombres que en los orígenes de la Iglesia se convirtieron en su fundamento, es decir, que fueron fundamentales para establecer las bases del cristianismo. Ambos, con su predicación, con su entrega, con su espíritu misionero, con los signos que realizaron, finalmente sellaron con su sangre, con el martirio, esa entrega total de sus vidas a Jesús, a Jesucristo. Los dos bien diferentes. Pedro, un humilde pescador, con la formación básica de un humilde trabajador, y Pablo, alguien bien formado, con estudios superiores, fariseo, especialista en la ley. Pedro, acostumbrado al trabajo duro, discípulo de Jesús desde los inicios de la predicación, elegido por el mismo Jesús para ser el líder de ese incipiente movimiento religioso que luego sería nuestra iglesia, la futura iglesia. En cambio, Pablo no conoció a Jesús durante la vida terrena de Jesús y al comienzo fue enemigo acérrimo de los seguidores de Jesús, a quienes él consideraba como herejes. Pero Pablo en cierto momento se encuentra con Jesús, que le da una misión y le cambia la vida. Fíjense, Pedro casado, un hombre de familia, cuya esposa muy probablemente lo acompañó en sus viajes misioneros. Y Pablo es uno de los muy pocos personajes que la Escritura nos presenta como renunciando al matrimonio por su compromiso justamente con Jesús y con la misión. Pedro, vacilante, temeroso, muchas veces lo vemos dubitativo, conciliador, procurando siempre que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías esperado. Digamos que Pedro puso el foco de su misión en sus hermanos judíos. Aunque fíjense que fue el primero que bautizó a un gentil, ¿no? Y justamente en la casa de un centurión romano. Pedro es el primero que llega allí y hace el bautismo entrando a la casa de un pagano, el bautismo de Cornelio y su familia. En cambio, fíjense, Pablo es más decidido, más intrépido, más desafiante, más exigente, incluso más tajante en bastantes de sus posturas y afirmaciones. Tal vez con cierto rigorismo, digamos, que heredó de su pasado fariseo. Lo importante es que ambos tuvieron que hacer procesos personales muy profundos, procesos de conversión y de cambio radical de vida, de cambio de opciones, ¿no? Que a ellos, a los dos, les provocaron rupturas dolorosas, incomprensiones, persecuciones, enfrentamientos, aún con gente cercana y querida. Pedro, por ejemplo, tuvo que volver de una dolorosa y humillante triple negación de su maestro. Y Pablo, obviamente, tuvo que volver de ser un perseguidor y maltratador de los discípulos del maestro. O, fíjense, del mismo maestro que se identifica con sus discípulos. Porque Jesús cuando se le aparece le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué me persigues? Pero ellos, fíjense bien, siempre siguieron siendo Pedro y Pablo. El Espíritu Santo que los impulsaba actuó también a través de sus personalidades humanas. Por ejemplo, Pedro, a pesar de su apariencia fortachona, avasalladora, escondía una persona débil, que incluso, bueno, se achicó, ¿no? Frente a la criada que le dice, bueno, vos también eras discípulo de Jesús. Pedro
se achica, Pedro recula, ¿no? Más adelante le pasa lo mismo, porque Pablo tiene que reprender a Pedro en Antioquía, porque Pedro no tiene el coraje y la valentía de enfrentar a otros judeo-cristianos que estaban obligando a los paganos a cumplir la ley judía. Y Pablo, que es escogido por Jesucristo para ser apóstol de los gentiles y que en múltiples ocasiones es rechazado, echado por sus hermanos judíos, y que afirma en varias ocasiones en Hechos de los Apóstoles que no les anunciará más a Jesús a ellos, a los judíos, lo primero que hace, ni bien llega a Roma detenido, preso, a donde va a dar la vida ya, de ahí no sale con vida, se reúne con los principales de los judíos en Roma para aclararles que él es un buen judío, que nunca había hecho nada contra las costumbres de su pueblo. Fíjense, los más grandes santos, nuestros héroes, también fueron vasijas de barro, lo cual es muy consolador para nosotros. Pero en algo ambos coinciden. Primero en la humildad, en el reconocimiento de su fragilidad y de su pecado. Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús lo invita a seguirlo, Pedro le dice, apártate de mí que soy un pecador. Y Pablo nunca ocultó sus debilidades. Incluso llegó a decir que él era como un aborto. Segundo, los dos eran enamorados de Jesús. Pedro le dijo al Señor una vuelta que todo el mundo se iba, se alejaba de Jesús, porque su mensaje era muy duro, y Jesús les pregunta a ellos, ¿se quieren ir? Y Pedro responde, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Pablo, en una de sus cartas a los filipenses, llega a decir, pudo afirmar, mi vida es Cristo, mi vida es Cristo. Y hay otra coincidencia fundamental, fue la preocupación por los pobres. Cuando Pablo y sus compañeros de misión, Timoteo, Tito, suben a Jerusalén para chequear con los principales de la iglesia, que eran Pedro, Santiago y Juan, para chequear el trabajo misional que ellos hacían entre los paganos, fueron aprobados por los principales de Jerusalén, por Pedro, y se estrecharon la mano como un signo de comunión. Y es muy interesante y muy fuerte la única petición o recomendación que les hacen a Pedro y su comitiva, que no se olviden de los pobres, que siempre ayudaran a los pobres. Y Pablo dice que es precisamente lo que yo he estado haciendo con dedicación. Bueno, mis hermanos, pregunta, ¿se podrán mirar al espejo de Pedro y Pablo los que lideran hoy la política, la economía, la justicia? Incluso diría los líderes sociales y religiosos. Liderazgos tantas veces, casi siempre corrompidos por la ambición, por el dinero y puestos al servicio de una minoría. Liderazgos muchas veces descaradamente groseros, prepotentes, autoritarios, que desprecian a los más débiles, a los jubilados, a los minusválidos y a las minorías en general, incluso a los damnificados por catástrofes naturales que estamos sufriendo. Por eso creo que hoy es un día oportuno para pedirle a Dios que nos regale pastores según su corazón, para pedir que nuestros pueblos sepan elegirlos con lucidez, distinguiendo los buenos pastores de los lobos disfrazados de ovejas. Y también, por supuesto, para nosotros, ¿no? Para comprometernos a ejercer el derecho de controlarlos a nuestros líderes, de manifestarnos cuando actúan contra el bien común. Y por otra parte, comprometernos con el deber de acompañarlos, de aceptar y de cumplir también con todas esas cosas o aquellas decisiones y medidas que apunten al bien común. Mis hermanos, mis hermanas, que tengan todos una muy buena semana.